miremos ahora en lo que consiste el principio de los estados correspondientes. Este principio de los estados correspondientes es muy importante porque a través de él nosotros podemos estimar el factor de compresibilidad para muchísimos gases a diferentes condiciones de temperatura y presión. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos que nosotros trabajamos la ecuación general de los gases de forma corregida y decíamos que si nosotros conocemos el factor de compresibilidad, es decir, la desviación del comportamiento ideal del gas, nosotros podemos utilizar esta ecuación para modelar el comportamiento del gas. ¿Listo? Y la problemática está o radica principalmente en que yo no tengo valores de Z para poder obtener más bien valores de Z a todas las condiciones de temperatura y presión para todos los gases a todas esas condiciones. Entonces, el principio de los estados correspondientes nos permite acercar a esos valores. ¿Qué nos dice este principio? Que el factor compresibilidad Z es aproximadamente el mismo para todos los gases cuando estos tienen la misma presión y temperaturas reducidas. Esas propiedades, las propiedades reducidas, no son otra cosa que dividir la presión o el valor de la propiedad en el momento entre el valor de la propiedad crítica para esa sustancia. Sabemos que estos valores son constantes, ¿listo? Dependen de la naturaleza de la sustancia. Entonces, un gas puede tener diferentes presiones reducidas que van a depender básicamente de las condiciones de presión y de la temperatura a la que se encuentra. Entonces, si yo tengo varios gases que se encuentran bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, de acuerdo al principio de los estados correspondientes, estos gases van a poseer valores muy cercanos de factor de compresibilidad, independientemente de la naturaleza del gas. ¿Listo? Entonces nosotros podemos usar este principio y los valores que están reportados en gráficas para obtener esos valores de factor de compresibilidad, ¿listo? A diferentes temperaturas reducidas y presiones reducidas. Entonces, en una gráfica como esta, fíjense, aparecen los valores de temperatura reducida y, o más bien, los valores de factor de compresibilidad calculados para diferentes presiones reducidas en diferentes isotermas. En este caso, temperaturas reducidas, diferentes temperaturas reducidas. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, si nosotros observamos esta gráfica, vemos cómo en un mismo punto tenemos valores cercanos para las diferentes sustancias. Aquí hay 10 sustancias, pero esto se puede generalizar a los gases en términos generales. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, o yo quiero saber un gas a unas condiciones de temperatura y presión, ¿cuál es el factor de compresibilidad? Entonces, yo debo buscar el valor de temperatura reducida, el valor de presión reducida, que corresponde a los valores que yo quiero obtener, ¿cierto? Vamos a suponer, bueno, entonces, a partir de esos valores que yo obtenga de temperatura reducida, supongamos que presión reducida es 2, ¿cierto? 2.0 y que la temperatura reducida es 1.5. Que para los valores que yo necesito están dados estos valores de temperatura reducida y presión reducida, que recuerden que se calcula a partir de la división de la condición entre la condición crítica. Entonces, ese factor de compresibilidad yo entonces ubico en X, en la presión reducida 2, y ubico en Y, en este caso, la temperatura reducida, la isoterma para la temperatura reducida. Sería exactamente este valor de acá. Entonces, realizo la extrapolación al eje, en este caso, Y, y voy a obtener el valor para esa
presión para ese factor de compresibilidad Z. ¿Listo? Entonces aquí estoy directamente accediendo al valor de Z y entonces ya yo podría utilizar ese valor de Z para calcular la presión real del gas o para calcular el número de moles o qué sé yo. Yo puedo aquí modelar el comportamiento de ese gas a esas condiciones teniendo ese factor de compresibilidad. ¿Listo? Entonces esa es la utilidad. No es la única gráfica que existe, ¿cierto? Aquí tenemos unas condiciones de temperatura y presión. Existen otros gráficos. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico para presiones intermedias. Tenemos presiones que van desde 0 hasta 10 atmósferas. Tenemos presiones, factores de compresibilidad establecidos y tenemos los valores de temperatura reducidos. ¿Listo? La utilización de cualquiera de estos gráficos va a depender de las condiciones con las cuales nosotros estemos trabajando de temperatura y presión reducida. Acá tenemos otras presiones, en este caso son altas presiones, tenemos diferentes valores para temperaturas reducidas. Tenemos valores también para bajas presiones, donde tenemos presiones reducidas bastante bajas. Tenemos los valores de Z y tenemos acá diferentes isotermas de temperatura reducida. Entonces, la escogencia de uno u otra gráfica va a depender exclusivamente de los valores de temperatura reducida y presión reducida que ustedes tengan en el momento. ¿Listo? Entonces, nosotros en esos gráficos podemos ubicar diferentes valores de temperatura, valor de Z para temperatura y presión reducida. Yo les dejo a ustedes de tarea de que a partir del gráfico anterior, el primero que les mostré, calculen el valor de Z en cada uno de esas coordenadas que aparecen ahí. Bien, entonces, miremos un ejemplo donde apliquemos este principio. Entonces dice, encuentre el factor de compresibilidad Z para un gas sometido a una presión de 115 atmósferas a una temperatura de 208 Kelvin y que tiene una presión crítica de 22.8 atmósferas y una temperatura crítica de 220 Kelvin. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular las condiciones reducidas. En este caso, la presión reducida sería la presión a la que se encuentra el gas, 115 atmósferas, y la presión crítica, en este caso, esta presión crítica la podemos encontrar en tablas. Bueno, no, aquí nos está dando el problema, el valor de la presión crítica. Y hacemos lo mismo con la temperatura reducida, la temperatura que se encuentra el gas entre su temperatura crítica. Y obtenemos los valores de una presión reducida de 5.04 y una temperatura reducida de 1.27. Entonces, usamos la tabla de presiones intermedias que es este que tenemos acá, y ubicándonos bien de acuerdo al milimetrado de las tablas, ubicamos 5.04 por acá y ubicamos acá 1.27, en este caso 1.20, ¿cierto? O 1.30 más bien, y extrapolamos hasta el valor de Z y obtenemos, en este caso, el valor de 0.73. Esa medida hay que hacerla con cuidado, hay que tener las tablas impresas, utilizar reglas para que los valores de Z calculados sean lo más cercanos posibles a la realidad y no nos equivoquemos. Todo esto ya tiene un error inmerso y no le sumemos aún más error a mi cálculo. Si ya yo conozco el factor de compresibilidad, yo puedo, por ejemplo, decir cuál será el número de moles contenido en un recipiente de 80 litros de este gas en condiciones, de este gas en estas condiciones, con la ecuación general de estado gaseoso y con el factor y con la corrección por el factor de compresibilidad. Entonces simplemente debería despejar n de la ecuación
teniendo en cuenta el factor de compresibilidad y sin tener en cuenta el factor de compresibilidad. Fíjense que para el gas ideal tendría 400.7 moles, mientras que para el gas real tendría 548.9 moles. Entonces, supongamos que nosotros queremos en un proceso industrial obtener esta presión, ¿cierto? De 115 atmósferas bajo las condiciones en las que estamos trabajando. Entonces nosotros lo que tendríamos que saber es cuántos moles del gas deberíamos tener, sabiendo que el gas a esas condiciones. Entonces, si usamos eh, el número de moles que nos da la ecuación de los gases ideales, voy a obtener una presión menor, ¿cierto? A las condiciones en las que estoy, que si utilizo el número de moles que en realidad debería utilizar, que es aproximadamente 548.9 moles. Entonces, esto nos da cierta ventaja al momento de tratar de modelar o estimar el comportamiento de las sustancias que se comportan de forma ideal. Ahora, no siempre nosotros podemos conocer la presión reducida o la temperatura reducida del gas, porque precisamente en algunos problemas me faltan los valores, en este caso, de las condiciones a las que se encuentra el componente. Por ejemplo, aquí nos dice 11 kilogramos de dióxido de carbono, nos dan los valores de presión crítica y temperatura crítica, está a una temperatura de 370 Kelvin y ocupa un volumen de 50 litros. ¿Cuál será la presión a la que se debe comprimir este gas de acuerdo a la ecuación del gas ideal y con el uso del factor de compresibilidad? Con la ecuación del gas ideal no tenemos ningún problema, únicamente despejamos PV, presión nRT sobre B, ¿cierto? O en este caso, N sobre B es el inverso del volumen molar, entonces tendríamos RT sobre el volumen molar. Pueden hacerlo como quieran, pueden calcular el volumen molar, pueden directamente reemplazar el número de moles y el volumen en cualquiera de las dos ecuaciones. Les va a dar el mismo valor. En este caso sería una presión de 151.7 moles. Pero esa presión es la presión si el gas se estuviera comportando de forma ideal. Ahora nos piden calcular esa presión, pero usando el factor de compresibilidad, es decir, utilizando PV es igual a ZNRT. ¿Listo? Entonces es necesario que calculemos el valor de Z. ¿Listo? Pero el valor de Z implica que nosotros tengamos la temperatura reducida y la presión reducida para utilizar el principio de los estados correspondientes. Y esa temperatura reducida es la temperatura sobre la temperatura crítica. Con lo que no tengo problema, ¿cierto? Porque aquí las tengo. Pero la presión reducida es la presión sobre la presión crítica. La presión crítica la tengo, pero la presión es lo que voy a buscar. Entonces hay un camino alternativo que nos permite, en caso tal de que se presente este problema, poder llegar a una solución razonable. Entonces, para poder nosotros solucionar el problema, vamos a considerar la ecuación corregida, en este caso, para los gases. La ecuación general corregida PV igual a ZNRT. Y de aquí yo voy a despejar la presión, ¿listo? Me va a quedar ZNRT sobre B. Eso es lo mismo que ZRT sobre el volumen molar. Voy a tener en cuenta el concepto de presión reducida. Presión sobre presión crítica. Voy a despejar de aquí presión. Me va a quedar presión reducida por presión crítica. Y voy a sustituir este valor en la ecuación anterior. En vez de presión me quedará presión reducida por presión crítica es igual a ZRT sobre volumen molar. ¿Listo? Entonces voy a sustituir los valores que conozco para, en este caso, el gas en cuestión, que es el CO2. Entonces no conozco su presión reducida, pero sí conozco su presión crítica. No conozco el valor de Z, pero sí conozco el valor de R, conozco el valor de T y conozco el valor del volumen molar que lo pude calcular con el volumen y el número de moles. ¿Listo? Entonces reemplazo todos los valores
y al final voy a obtener una expresión donde voy a tener por incógnitas a la presión reducida y a Z. ¿Listo? Entonces, aquí tengo para los valores dados que la presión reducida es 2.078 Z o Z es igual a 0.481 P. ¿Listo? Estas ecuaciones son o tienen la forma de y es igual a mx, es decir, a una línea recta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a asignar valores arbitrarios para la presión reducida, ¿listo? Y a partir de esos valores que yo utilice para la presión reducida, voy a hacer la estimación de los valores de Z a los que corresponderían esos valores de presión reducida. Entonces, utilizando la ecuación Z, reemplazo los valores de presión reducida que yo indique, yo los voy a generar, o sea, en este caso 1, 1.5 y 2, y calculo los valores de Z. Una vez ya yo tengo calculado esos valores de Z, yo me voy a ir a la gráfica de factor de compresividad en función de la presión reducida y voy a graficar los valores que usé o que obtuve para Z. Los valores que di, en este caso el primer valor yo le di un valor de 1, yo le asigné a presión reducida 1.0 y obtuve un valor de Z de 0.481. ¿Listo? Que sería este primer valor, 0.481. Cuando Z, cuando la presión reducida 1 vale 1.5, Z es 0.722, sería el segundo valor. Y cuando la presión reducida, bueno, pues independientemente de los valores, ustedes los van a graficar todos, ¿listo? Van a colocar los puntos, después van a trazar una línea recta que toque todos esos puntos que ustedes obtuvieron y van a buscar el sitio exacto en donde esa línea nueva que trazaron toca el valor de la temperatura reducida que ustedes tienen en las condiciones dadas en el problema, en este caso 1.216. Entonces van a hacer la extrapolación al valor de Z y ese valor que toquen acá en el eje Y va a ser el valor que vamos a utilizar de factor de compresibilidad, en este caso 0.72. Y de esa manera pues ya podríamos calcular el respectivo valor, en este caso de la presión. Entonces sustituimos el valor de Z en la ecuación, presión es igual a ZNRT sobre B o ZRT sobre volumen molar. Reemplazamos los valores y obtenemos que para ese caso la presión es de 109.2 atmósferas. ¿Listo? Cuando efectivamente para el gas ideal habíamos obtenido que era 151.7. Entonces, dependiendo de las condiciones que nos estén dando los problemas que nosotros vamos a solucionar, utilizaremos el principio de los estados correspondientes o utilizaremos la ecuación de Van der Waals. ¿Listo? Si el problema te dice que uses un método y no el otro, debes usarlo. ¿Listo? Eso depende del problema. Ahora, si no se te da una indicación clara, tú evaluarás cuáles son, de acuerdo a las condiciones expresadas en la situación, cuál de los dos métodos deberías seguir. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor, me la hacen saber a través del WhatsApp.